Sean todos bienvenidos a estos 33 días con el Señor. Una experiencia de encuentro, de camino, un itinerario de vida como discípulos de Jesús. Un camino y por tanto una experiencia de dinámica espiritual en la que juntos viviremos el encuentro con el Señor y el crecimiento como discípulos suyos. El reino de los cielos está cerca de ustedes, está entre ustedes, nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 21. El reino de los cielos ya está en ustedes. ¿Qué significa que el reino de los cielos ya esté en nosotros? ¿Qué significa que la cercanía del reino de Dios esté en medio de nuestra realidad, de nuestro mundo? Son preguntas que suscita nuestro corazón y por tanto preguntas que se deben responder existencialmente con nuestra vida. Si el reino de los cielos ya está presente, ¿por qué nuestra vida aún sigue apegada a gustos y preferencias, a tendencias y vicios, a experiencias que van en contraposición con el reino de Dios? La venida del reino de Dios ya fue anunciada. Juan el Bautista, nos recuerda el Evangelio de San Marcos, anuncia la llegada del reino de Dios, un nuevo orden, una nueva experiencia. Dios está con nosotros y por lo tanto el tiempo se ha cumplido. San Marcos capítulo 1 versículo 15 nos recuerda la cercanía del reino de Dios, anunciada por Juan el Bautista. El reino de Dios es manifestación de vida, de esperanza, es manifestación de plenitud. El reino de Dios es el reinado de Dios y por tanto Dios reinando en nuestra vida. Es permitirle a Dios ser el centro, el fundamento de nuestro corazón, ser el centro de nuestra existencia. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel había vivido la promesa del reino de Dios. Un Dios que se acercara y tocara la historia del pueblo, un Dios que viviera la experiencia de la cercanía del reino de Dios, un pueblo que sintiera y experimentara a Dios en su historia, en su caminar, en sus pasos. Un reino que viniera a extinguir el reino del hombre, el reino de injusticia, el reino de la opresión. Esa promesa y esa esperanza del pueblo de Israel en la antigüedad no se ve cumplida de la forma como era esperada. Jesús no llega como llegan los grandes emperadores, imponiendo su fuerza, mostrando su valor en el combate, en la guerra, en las artes bélicas. Jesús llega hablando de misericordia, de compasión, de amor. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Nos reafirma el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 21. Ya está en ustedes el reino de los cielos.
El reino de Dios está en nuestro corazón. Es uno de los textos más antiguos, las palabras que el mismo Jesús proclamó con sus labios. Y ese reino de Dios viene a obrar en nosotros de tal manera que nuestra vida exprese y manifieste quién está en la centralidad de nuestras decisiones, a quién glorifica nuestra vida, quién guía y conduce nuestras actitudes, gestos y palabras, quién lidera, quién orienta nuestra vida. Las mociones de nuestro corazón, ¿por quién están dirigidas? ¿Por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O es otro quien guía nuestro corazón? El reino de los cielos, el reino de Dios, es presencia de su amor y por tanto acción de Dios en medio de nuestras realidades humanas, terrenas. Y cada uno de nosotros somos testigos de ese reino. El reino de Dios se manifiesta con signos de vida. Y esos signos de vida serán expresión y posibilidad de gracia para que otros también experimenten la cercanía de Dios. El reino de Dios se manifiesta por la justicia y el amor, por la compasión y la gracia, por los sentimientos que de acuerdo al querer de Dios nuestro corazón pueda replicar, multiplicar. Aprendemos a vivir como ciudadanos del reino de Dios y por tanto a vivir la compasión. El reinado de Dios fue el anuncio primigenio de Jesús. Ese anuncio de Dios como Rey de nuestra vida. El reino de Dios es la manifestación de una presencia que sobrepasa y supera nuestra humanidad. El reino de Dios, Dios que ha venido a reinar. El Rey y Señor, el Dios creador, Padre todopoderoso, que envía a su Hijo amado Jesucristo, hecho hombre, asumiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana para redimirla por la acción de su Espíritu, la acción del Espíritu de Dios que actúa en nuestra vida y que mueve nuestro corazón. Nos inspira a vivir de acuerdo a su reino, de acuerdo a su querer y por tanto a mostrar de quién somos herederos. Si realmente somos ciudadanos del reino, porque nuestra vida manifiesta signos de vida, de compasión, signos de esperanza y de caridad, de solidaridad, especialmente con el más pobre, el más necesitado, el que está desprotegido, a quien no se le oye porque su voz ha sido callada. Es el desvalido, es el que ha perdido la fuerza, es el que ha sido desechado, marginado, excluido. El reino de Dios es la voz de Dios que defiende los derechos y la dignidad del que nadie ve, del ignorado. El reino de Dios es oportunidad y gracia de bendición para todos, no para algunos, no para muchos, para todos. El reino de Dios es la experiencia a la que tú y yo somos invitados. Somos llamados a vivir el reinado de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Somos invitados
a participar en esta experiencia que inunda nuestro mundo con el buen olor de Dios, con sentimientos, expresiones, gestos, acciones, actitudes que muestran misericordia y bondad. Experiencias todas que hablan del reinado de Dios. El centro de nuestro corazón es el Señor y nuestra vida lo glorifica. Nos postramos ante la presencia de Dios y reconocemos que Él está en medio de nosotros. Y Jesús, que ha venido a mostrar el reino de Dios, lo manifiesta en la cruz. Él es Rey y Señor, y el trono de su gloria es iniciado en el misterio de la pasión, de la muerte, de la entrega, el mayor acto de amor, la vida que se ofrece en la cruz. El reino de Dios y Dios que reina es el momento de descubrir que Dios es el principio fundamental de nuestra vida. Reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo como el más importante, el dueño de nuestro corazón.